verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración verdadera parte de una actitud sincera del corazón, que reconoce quién es Dios y quiénes somos delante de Él. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración verdadera parte de una actitud sincera del corazón, que reconoce quién es Dios y quiénes somos delante de Él. Amén, bendecidos hermanos y líderes que están con nosotros. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios en esta hermosa mañana de bendición que el Señor, o tarde ya, ¿verdad? Que el Señor nos regala para juntos a través de este medio, ¿verdad? Poder compartir las riquezas del reino de Dios. Así que en este día, ¿verdad? Gracias y paz a todos nuestros queridos hermanos. Y pedimos, ¿verdad? Tal como lo hacía el apóstol Pablo, que ustedes hoy sean bendecidos en el hombre interior. Amén. Ese es nuestro propósito, de que hoy todos seamos fortalecidos en el hombre interior y que podamos tener un tiempo de un disfrute espiritual, donde podamos compartir, ¿verdad?, la riqueza del reino de Dios. Espero que en esta tarde todos me escuchen bien. Espero que estemos listos, ¿verdad?, para la impartición de este día, y que la bendición del Señor pues sea propagada y expandida entre todos nosotros, los hijos de Dios. Amén. Si me escuchan, háganme así con el dedito. Amén. Gloria a Dios, para saber que estamos bien, estamos claros, estamos en sintonía. Gloria al Señor. Este día estamos gozosos de poder tomar este tiempo, ¿verdad?, de impartición para edificar nuestras vidas. Amén. Gloria al Señor. Cada vez que la iglesia del Señor se reúne con el propósito de poder, ¿verdad?, tener la expansión, el crecimiento de Cristo en nuestros corazones. Amén. Así que en este día, pues, bendecidos sean todos, y como siempre, bienvenidos a esta subcomunidad de fe, plenitud de vida, donde nuestra intención es que la vida de Cristo siga creciendo en nosotros, sus hijos. Amén. Así que en este día pues vamos a ya entrar en materia de trabajo. Gloria al Señor, ¿verdad? Y cuando digo materia de trabajo, porque todo lo que hacemos aquí lleva el fin de edificar a los hijos. Y queremos, ¿verdad?, comenzar con una oración. Le pido, ¿verdad?, a usted que está ahí en su lugar, que nos acompañe de igual manera en este tiempo donde vamos a reunir nuestras mentes, nuestros corazones, para que el Señor pueda seguir construyendo este glorioso edificio, el cual es la iglesia del Señor. ¿Sabía usted que usted es edificio de Dios? Usted es labranza de Dios, usted es la casa espiritual, usted es el templo donde Dios habita. Toda esta obra maravillosa fue concebida por la gloriosa obra de Cristo en la cruz. Amén. Así que vamos a orar todos unidos en este momento, ¿verdad? Presentamos nuestra vida al Señor, y esperando, ¿verdad?, que como siempre la bendición que fluye desde los lugares celestiales
pues en este día traigan una gran impartición a nuestra vida de crecimiento. Amante Dios y Padre eterno, Dios de toda luz, de toda gloria, de toda paz, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites estar unidos a través de este medio una vez más, Señor, para compartir, Señor, la vida de Cristo, compartir la impartición de esa vida en nosotros, Señor, y siempre tenemos la expectativa, estamos expectantes de que esa vida, Señor, tenga una expansión en nuestros corazones de tal manera que seamos transformados a la imagen de Él cada día. Señor, yo te doy gracias por cada hermano, cada amigo, cada persona, Señor, que se une por estos medios, Señor, ahora a través de esta transmisión y luego cuando la transmisión, Señor, sea publicada en las redes sociales, Señor, esperamos que cada persona, cada hermano pueda ser también juntamente con nosotros edificados en Él. Como dijimos al principio, Señor Padre, nuestra expectativa es que en el día de hoy el hombre interior sea fortalecido para que nosotros podamos llegar, Señor, a entender cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Y hoy te pedimos, Señor, que el espíritu de sabiduría, el espíritu, Señor, de revelación en el conocimiento de tu voluntad sea manifestado sobre cada uno de nosotros, tus hijos. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús por su Espíritu Santo que habita en nosotros. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bueno, ¿verdad?, poder estar aquí compartiendo esta gloriosa realidad. Siempre, ¿verdad?, animamos a los hermanos, gloria al Señor, a que siempre dejen sus comentarios, siempre den un saludo, que nos deje saber que usted está ahí con nosotros también escuchando, ¿verdad?, esta transmisión, y que a la misma vez usted está siendo, ¿verdad?, impartido por la vida de Cristo, gloria al Señor, a través de todo lo que hacemos aquí en este día. Todos somos bendecidos, ya hemos sido justificados por la obra de Él y hoy estamos compartiendo la riqueza dispensada por Dios a través de Cristo Jesús para nosotros. Amén. Así que en el día de hoy queremos, ¿verdad?, como siempre, pues comenzar con un tiempo de adoración. Y queremos empezar con una alabanza que hace un tiempo atrás me hicieron esta petición. Y aunque es una alabanza, ¿verdad?, ya un poco, gloria al Señor, vieja en cuanto a su composición, pero es una alabanza que carga una gran sustancia espiritual. Y esta alabanza la canta nuestro amado hermano Jesús Adrián Romero, ¿verdad?, y lleva por título Es por tu gracia. Así que en el día de hoy yo espero que usted, juntamente conmigo, podamos decir lo que el apóstol Pablo decía: por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Así, y su gracia, él decía, no ha sido en vano para conmigo. Amén. Amén. Así que vamos a escuchar esta alabanza y ahí donde usted está puede adorar, puede glorificar y exaltar la grandeza del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor.
Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Amén. Qué gloriosa alabanza, que por la gracia del Señor hoy podemos ser instrumentos de su mismo amor. Por la gracia de Dios, Pablo decía en el capítulo 2 de la carta a los Efesios que por su gracia fuimos salvos, y esto por medio de la fe, y no por obra, para que nadie se gloríe. Amén, gloria al Señor. Entonces sabemos que la obra de Cristo en la cruz logró todo por nosotros. Amén. Fue Cristo quien lo hizo, y por eso damos gracias a Él. Y esa gracia, quiero que usted que entienda bien esto, que esa gracia está residente en nuestros corazones. Esa gracia no se ha ido, esa gracia no se ha apartado de ti ni de mí. Esa gracia está conmigo 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Esa gracia es la que nos sostiene, porque no es una cosa, esa gracia es una persona. Es Cristo mismo habitando en nosotros. Cristo, nuestra esperanza de gloria. Y bien, pues también queremos seguir adorando al Señor. Ahí les veo en cámara, ¿verdad? Glorificando, adorando al Señor. Queremos, ¿verdad?, también compartir esta alabanza que lleva por título Dios de lo imposible. Amén. Yo no sé si en el día de hoy usted puede aseverar esta verdad diciendo: realmente Él es el Dios de lo imposible, porque lo que era imposible para nosotros, quizás ahora tú llevabas esto a tu necesidad, y sí, Dios trabaja en nuestras necesidades, claro que sí, pero la mayor imposibilidad que tenía el hombre era poder crear su propia justificación, y por eso es que es el Dios de lo imposible, porque lo que era débil para nosotros, por cuanto somos carnes, amén, Él lo hizo, gloria al Señor, en semejanza de hombre, logró toda esta gloriosa, ¿verdad?, riqueza que nos ha sido dispensada por medio de Él. Gloria al Señor. Así que en el día de hoy podamos cantar también esta alabanza, Dios de lo imposible. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer.
poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Para ti, Señor, solo para ti. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, por siempre y siempre eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria. Decilo, tuyo es todo el honor. Tuyo es todo el honor. Declara, tuya es toda la gloria. Y tuyo es todo. Con todas tus fuerzas vamos a cantar. Tuya es toda la gloria. Y tuyo es todo el honor. Al único digno, al único digno, al Cordero inmolado, que rompió el poder de la muerte, que rompió las cadenas de maldad, porque no había forma de que el sepulcro lo retuviera. No, no había manera de que las ataduras lo detuvieran. No, cuando muchos piensan que todo terminó, que no hay remedio, que no hay camino, que nadie puede abrir la puerta de la cárcel, yo te digo, yo soy el Dios de lo imposible, yo soy el Dios de lo imposible, yo soy el Dios de lo imposible, yo soy el Dios de lo imposible.
Tú eres el Rey, Señor. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Mi único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Eres tú, Señor. Tú eres todopoderoso. Amén, gloria al Señor. Preciosas adoraciones y alabanzas en esta poderosa tarde de bendición. Sabemos que todo fue producto de su gracia. Él hizo lo imposible por nosotros. Y hoy, gloria al Señor, pues la declaración de nosotros los hijos es que Él es todopoderoso. Él es grande y maravilloso. Amén, gloria al Señor. Y por eso le adoramos, porque sabemos que no tenemos un Dios de circunstancias, sino tenemos un Dios que nos habita y nos ha impartido su gloriosa vida. Entonces hoy podemos, gloria al Señor, pues libremente tener una expresión de adoración para poder adorar a aquel que vive por los siglos de los siglos. Amén. Así que en el día de hoy, una vez más, bienvenidos a Comunidad de Fe, Plenitud de Vida. Esperamos que este tiempo de impartición y de edificación sea de gran productividad para nosotros en el día
de hoy. Amén. Así que en el día de hoy pues vamos a comenzar ya, gloria al Señor. Ya hemos entrado en materia, pero vamos ahora a lo que nos compete. ¿Qué es lo que Dios, verdad, en el día de hoy pues tiene para nosotros como producto de esta edificación? Amén. Gloria al Señor. Sabemos que la palabra del Señor contiene la sustancia de su misma vida. Sí, esa palabra escrita tiene la sustancia de su misma vida cuando nosotros recibimos esto a través del espíritu de la revelación y que recibimos estas palabras, ¿verdad?, en el entendimiento de cuál es la voluntad del Señor. Y en el día de hoy pues tenemos un tema que espero que sea competente para todos nosotros. Vamos a estar hablando bajo el tema mentalidad de reino, mentalidad de reino. Amén, gloria al Señor. Yo sé que el tema del reino ha sido algo que lo hemos tocado en otras ocasiones, pero espero que en esta semana y quizá la próxima pues estemos elaborando algunos principios muy importantes para nosotros para comprender este aspecto de qué es tener la mentalidad de reino. Y para eso pues les invito en el día de hoy a la epístola de los Efesios, capítulo 4. Creo que darle tiempo para que ya sea su Biblia escrita, su Biblia de papel, perdón, o la Biblia digital, lo que usted tenga a la mano como la base de la escritura, podamos, ¿verdad?, observar unos cuantos versos bíblicos en este pasaje para establecer, ¿verdad?, y partir desde esta premisa hacia la edificación que tenemos en el día de hoy. Efesios capítulo 4, vamos a estar considerando los versículos 22, 23 y 24. Y escuche lo que el apóstol Pablo en estas líneas pues nos declara. Él dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Efesios 4, del 22 al 24. Bien, partiendo de estas líneas que acabamos, ¿verdad?, de utilizar en este momento, usted puede ver que el apóstol Pablo aquí nos aconseja a tres cosas sumamente importantes para nosotros poder vivir en aquello que es el reino de Dios. En la primera, y estos tres elementos que Pablo utiliza son los siguientes. Nos dice, primeramente, que nos despojemos. O sea, esa palabra despojar tiene que haber un vaciar de nosotros, tiene que haber un apartar, tiene que haber un remover cosas que impiden, gloria al Señor, que nosotros realmente participemos y recibamos la mentalidad del reino que Dios quiere establecer en nosotros los hijos. Lo segundo que el apóstol Pablo dice, además de despojaos, de que haya ese vaciamiento, es que el apóstol Pablo nos dice que renovemos el espíritu de nuestra mente. Entonces, este renovar es hacer de nuevo. Fíjese bien, ese vaciar de las cosas pasadas, de la vieja naturaleza, de la antigua, ¿verdad?, de la antigua naturaleza que todos portábamos y que dominaba sobre los hombres de pecado. Al vaciarse, ahora Él nos pide que tengamos una nueva configuración en nuestra mentalidad. ¿Sí? Una nueva, nosotros tenemos que ser reconfigurados, tenemos que ser configurados nuevamente para pensar a la estatura de aquel que es el varón perfecto, Jesucristo. Pensar conforme a los pensamientos de Dios, y no tan solo pensar, porque el pensar tiene que llevarse a un hablar, a un comunicar, a un vivir en nosotros. Lo tercero que el apóstol Pablo señala en este versículo es vestidos del nuevo hombre. Entonces, usted se vacía, su mentalidad es renovada, es hecha nueva, porque ahora no pensamos conforme al antiguo diseño que antes, ¿verdad?, gobernaba nuestra vida,
sino que ahora pensamos de acuerdo al nuevo orden que está establecido en nosotros, quien es Cristo, nuestra vida. Amén, gloria a Dios. Y tercero, Él nos dice revestidos. Ese revestir es, tenemos que ponernos algo que es importante sobre nosotros. Ese revestir ahora es cubrirnos de algo que ya portamos internamente, al Cristo de la gloria. Amén, gloria al Señor. Entonces, la única forma para que el reino de Dios y su cultura se expresen en nosotros, y nosotros podamos entrar a disfrutar los derechos de la herencia en el reino y el poder de ese reino que se manifieste en nuestras vidas, es que haya un cambio de mentalidad. Por eso el título de hoy, mentalidad del reino, porque para nosotros poder disfrutar los derechos de la herencia en el reino y el poder que ese reino trae, tiene que haber un cambio de mentalidad. De hecho, cambiar la forma de pensar ha sido la demanda a través de todas las escrituras, y fue la demanda primaria con la que Juan el Bautista y Jesús emplazaron a sus oyentes para abrazar las verdades del reino. En Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 2, nosotros podemos ver estas verdades plasmadas, y vemos aquí que se habla de Juan el Bautista diciendo que en aquellos días Juan el Bautista vino predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. También Jesús en Mateo capítulo 4 versículo 17, él decía que desde entonces Jesús había comenzado a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Tanto Juan el Bautista como Jesús vemos que están ahora presentando una realidad que no es futura, sino una realidad que ahora está presente. Amén. Ellos ambos declararon: el reino se acercó. Y sabemos que el reino se acercó al Cristo encarnarse y habitar en aquel hombre llamado Jesús y caminar en la tierra. Comenzó a manifestar las obras de este reino, la voluntad de este reino, la constitución de este reino, todo lo que aquel hombre Jesús, quien fue la cabeza representante de la nueva creación, tenía implicaciones que se asociaban a la vida del reino, a cómo Dios ahora se expresaría a sí mismo, no tan solo a través de aquel hombre llamado Jesús, sino a través de todos nosotros, los hijos de Dios, que por la fe abrazamos la obra del sacrificio. Y ambos hicieron esta declaración de arrepentidos. Esta palabra arrepentirse en el idioma original no es que usted vaya allí a un altar llorando y dando gritos y agarrándose como solían hacer en el antiguo pacto de los cuernos del altar. Esta palabra arrepentimiento en el original habla de un cambio de dirección. Es como usted ir en una vía que se transita y reconocer que usted va en una mala dirección y usted vuelve por el camino correcto. Entonces, esta palabra arrepentirse, y lo que Jesús y Juan el Bautista declararon, y aún el apóstol Pablo hizo énfasis en la demanda del cambio de nuestra mentalidad para poder comprender los asuntos gubernamentales de Dios, los asuntos pertinentes al reino. Tenían que comenzar con que en cada hombre, en cada mujer, en cada hijo de Dios hubiera un cambio de dirección. Sí, porque la dirección que todos llevábamos, y vamos a simplificar esto, la dirección que todos llevábamos estaba inclinada a la antigua naturaleza. Todo lo que seguíamos eran los deseos de la carne, la vanagloria de esta vida, ¿verdad? Cosas por las cuales, gloria al Señor, aún los hijos de desobediencia se deleitan en hacer. Ese era nuestro camino. Por eso nosotros vemos que cuando en Génesis capítulo 6, Dios mismo, antes de enviar el diluvio, él vio que el pensamiento del hombre, el corazón del hombre, estaba inclinado al continuo mal. Esa era la dirección
que todos seguíamos bajo aquella antigua naturaleza, pero ahora hay una reconfiguración en nosotros porque ahora tenemos que cambiar de forma, cambiar de manera, cambiar de dirección para podernos dirigir hacia aquello que realmente produce vida y sustancia en nosotros. Y esto Jesús y Juan el Bautista lo expresaban pues porque según el modo de pensar del mundo era imposible entender y mucho menos aún vivir el reinado de Dios. Esto lo expresó el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios cuando él decía, pero el hombre natural, en el capítulo 2:14, pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura y no las puede entender, gloria al Señor, porque se han de discernir espiritualmente. El reino de Dios no es como muchos a través del tiempo han tratado de establecer, que están buscando una ciudad, están buscando un espacio geográfico, están buscando algo que va a descender visiblemente del cielo y muchos están mandando a hacer mansiones y casas y todo ese tipo de cosas. El reino de Dios es la expresión misma de Dios habitando cada uno de nosotros, los hijos de Dios. Amén. Gloria al Señor. Es la expresión de todo lo que Dios es a través de nosotros. Y ese reino, pues, por consiguiente, no se puede percibir con una mente natural. Este reino usted lo percibe con una mente espiritual, la mentalidad del reino. Amén, gloria al Señor. Entonces, aquella demanda de Jesús y de Juan tenía esta implicación. Lo que ellos buscaban era que ahora ellos pudieran ver la verdad de Dios manifestada, que pudieran entender cuál era la intención o el propósito eterno de Dios por el cual Jesucristo vino aquí a la tierra. Con una mente natural, lo que sucede es que el hombre o los hombres de aquella época continuaron viendo a un carpintero, a un hombre sin ningún atractivo, quizá, ¿verdad? Lo que vieron fue al hijo de José, lo que veían, gloria al Señor, como predicábamos hace unas semanas atrás, ellos estaban viendo el velo, pero no estaban viendo la verdad que estaba contenida detrás de ese velo. Por eso era que Jesús tenía que morir, porque al ser quitado el velo, la manifestación de la plenitud misma de Dios estaría accesible a todos nosotros. Entonces Pablo nos dice que el hombre natural no puede percibir estas cosas, porque para él, ¿ven? Y está bien claro, para ellos estas cosas son locura y no se pueden entender porque tienen que discernirse. O sea, el juicio de las cosas espirituales, de las cosas del espíritu, únicamente usted lo hace a través de una mente espiritual. Entonces, el reino únicamente se puede percibir, se puede entender y se puede vivir cuando el hombre es iluminado por el Espíritu de Cristo en su corazón y en su mente, llevándole a entender los misterios que están contenidos en el reino. Por eso es que el apóstol Pablo siempre oraba y decía que los ojos de nuestro entendimiento fueran alumbrados. ¿Para qué? Esto tiene un fin. El fin de esto es para que podamos ver la verdad que Dios, la verdad eterna de Dios que siempre ha existido, pero que el hombre en su pecado, en su naturaleza caída, no podía ver ni podía disfrutar de ella. Un ejemplo de esto, de lo que acabo de decir, de que como único nosotros podemos entender, vivir y percibir el reino es espiritual. Y acuérdese el diálogo que Jesús tuvo con aquel hombre llamado Nicodemo. Aquel hombre Nicodemo, él le decía que si no podía entender este asunto del nuevo nacimiento, no podría ver el reino de Dios, no podía entrar en el reino de Dios. Amén. Porque estas cosas únicamente se pueden percibir y recibir a través de una mente transformada por la misma vida de Cristo. Esto, y si tomamos un ejemplo de esto en la Escritura, es lo que podemos ver con aquel joven
o aquel hijo pródigo, ¿verdad? Que la parábola nos muestra al decir que hubo en él un repentino despertar y se encontró a sí mismo cuando a partir de su miseria él descubrió en su interior cuál era la voluntad del Padre. En una mentalidad natural usted nunca puede ver la bondad de Dios. Usted quizá pueda hablar de ella como hablan muchas personas, ¿verdad? De las cuales nosotros interactuamos a menudo. Muchos hablan que Dios es bueno, pero Dios es bueno hasta que se encuentran en medio de una situación. Pero la bondad de Dios como único la podemos experimentar es a través de una mente renovada. Y esto es lo que Lucas capítulo 15, ¿verdad?, nos muestra de los versículos 11 en adelante. A través de todo el desenlace de esta parábola no tenemos tiempo para detenernos en ella y poder, ¿verdad?, desvelar toda la verdad que está contenida en esto. Pero sí podemos ver que no fue hasta que hubo un despertar, hasta que hubo un cambio de mentalidad, que este joven realmente pudo llegar a disfrutar la riqueza. Amén. Y de esto se trata lo que estamos hablando en el día de hoy. Fíjese, y usted va a decir, sí, pero el joven rico pidió la herencia y se fue y la malgastó. Exactamente. Él tomó aquello como una cosa sin valor. Perdón. Él desperdició aquello que él no trabajó, que quien lo dispensa es el Padre. Lo desperdició porque no lo valorizaba, no lo entendía. Pero no fue hasta que hubo ese despertar, hasta que él fue alumbrado, hasta que los ojos de su entendimiento fueron alumbrados, que él pudo ahora realizar, comprender toda la riqueza que él había dejado atrás en la casa de su padre. Y esto a nosotros nos lleva al entendimiento de que es imposible entender la inmensidad de la voluntad de la bondad de Dios, la inmensidad de su amor, la inmensidad de su justicia y gracia, si nuestra mente no es renovada y renovada para entender lo que en su reino está contenido. Entonces el joven realizó la abundancia y la riqueza que la casa del Padre contenía. Por eso en aquel momento, ¿verdad?, de alumbramiento, él dice, en la casa de mi Padre hay abundancia de pan. Él entendía que allí no faltaba nada, que allí él se sentía pleno, que se sentía completo, que no tenía necesidad de nada, porque todo lo que podía anhelar en la vida estaba en aquel lugar donde él lo mandó. Y él llegó a entender a través de esta experiencia que solo el poder del amor del Padre que se anida en el corazón del hombre puede dar la valentía para enfrentar los errores de la vida, de manera que se cambie de forma de pensar y de actuar. Por eso necesitamos la renovación de nuestro entendimiento. Por eso necesitamos la renovación de nuestra mente para poder entender qué es lo que realmente Dios quiere con nosotros. Porque si no se cambia de mentalidad, usted nunca va a dejar de pensar como piensa y de actuar como actúa. Amén. Por eso es que usted va a ver que a través de toda la escritura, y Pablo fue grande en esto, que él nos decía, renovado en el espíritu de vuestra mente, como leímos anteriormente, nos incita a tener la mente de Cristo, a pensar en las cosas buenas, gloria al Señor, porque hay un gran vínculo, hay una gran importancia en que nuestros pensamientos sean transformados para poder comprender las realidades espirituales. Como él mismo decía anteriormente, que el hombre natural, en su naturaleza natural, en la naturaleza adámica, usted no puede comprender las grandezas de Dios, gloria al Señor. Y por tal, en esta parábola del hijo pródigo, se nos enseña que para participar en el reinado de Dios se necesita tener determinación y firmeza para seguirle a él, tal como Jesús lo dijo cuando decía en Lucas capítulo 13, 24, esforzaos para entrar por la puerta estrecha. Amén. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque yo os digo que muchos procurarán entrar
y no podrán. Lucas 13, 24 nos dice esto. Y para nosotros pues sabemos que es una tarea difícil en nuestra naturaleza, pero no es imposible cuando Dios es quien está habitando nuestros corazones. Y es difícil porque nuestra humanidad no comprende los designios de Dios. Pero nosotros sabemos ahora por la vida del Espíritu que no es imposible, ya que nunca nosotros nos vamos a encontrar solos en este esfuerzo personal, pues el Espíritu de Cristo siempre, hermano, siempre está fortaleciendo nuestra debilidad. Es como lo dice Romanos 8:26, que habla y dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque como hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que para entrar en el reino de Dios es necesario aprender a pensar y actuar según Dios. Y esto implica, escuche bien, esto implica que nosotros nos convirtamos a su verdad, a la cual nos transforma a una nueva manera de ser en Dios, la cual fue anunciada por el mismo Jesús. Entienda bien esto. Para entrar en este reino tiene que haber una real conversión. La palabra conversión, al igual que la palabra arrepentimiento, ha sido algo que en el tiempo la iglesia malinterpretó. Pensamos que convertirnos es pasar al frente delante de un hombre que está allí y hacerle una declaración. En el idioma original, la palabra conversión tiene que ver con volverse a una verdad. Arrepentidos es cambiar de dirección. Convertidos es volverse a una verdad. Esto no tiene que ver con yo como hombre hacerte sentir bien a ti porque diste un tremendo mensaje o el sermón fue tan emotivo que ahora todo el mundo tiene que ver que yo respondí a lo que tú a lo que usted estaba predicando. Esto tiene que ver con volver a la verdad de Dios. Esto tiene que ver con un reconocimiento interno de la obra que el Cristo glorioso realizó por nosotros. Entonces, la exigencia que Jesús hizo acerca de la conversión es sumamente dura, porque en una ocasión Jesús dijo: si no os arrepentís, dice, todos pereceréis igualmente. Y esto es crucial porque sin un verdadero cambio de mentalidad, siempre vamos a estar propensos a permanecer en las tinieblas. Usted siempre permanecerá, ¿verdad?, con un velo sobre sus ojos. Y la tendencia será siempre a morir y no disfrutar de toda la riqueza espiritual que se nos ha concedido en Cristo. Pero en el día de hoy quiero hablar tres cosas, ¿verdad?, que nos ayudan, o tres fases que nos ayudan a la formación de la mentalidad de reino en nosotros. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, en el versículo 1 y 2, enseña que la renovación de nuestra forma de pensar se logra por medio de un proceso continuo y no de un suceso repentino. El problema de la iglesia visible de este tiempo, o sea, de los congregantes de este tiempo, es que todo lo que queremos, lo queremos instantáneo. Si no tenemos una mentalidad mística sobre las cosas, queremos que estas cosas suceden por actos mágicos. Gloria al Señor. Y esta obra que Cristo efectuó en la cruz, como hemos visto con anterioridad, es algo que es progresivo y continuo en nosotros. Todos los días esto está operando en cada uno de nosotros. Primero, para formar esta mentalidad del reino, la primera cosa que debe haber en nosotros es una rendición diaria. O sea, y Pablo, hablando en Romanos 12, en el capítulo 1 y 2, nos está haciendo un llamado. Y yo espero que usted, ¿verdad?, entienda
la magnitud de este llamado que Pablo, ¿verdad?, nos hace, porque él dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias del Señor que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Entienda bien, nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por, ve otra vez, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Amén, gloria al Señor. Entonces, el proceso de formación en cada uno de nosotros los hijos es necesario para que el producto final sea de acuerdo al molde original. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, pero para que nosotros lleguemos a lo que Pablo mismo hablaba, a la unidad de la fe, al conocimiento pleno, a la estatura de un varón perfecto, gloria al Señor, es necesario que en nosotros Cristo se esté formando. Gloria al Señor. Amén. Entonces, ese culto racional del cual Pablo está hablando aquí, ese culto es la formación del carácter de Cristo en los hijos de Dios. ¿A través de qué? A través de una edificación integral donde continuamente Cristo se está formando en nosotros a través de la muerte y la vida. Amén. Porque se estará muriendo cada día. Nosotros como hijos de Dios, por la obra de Cristo, estamos muriendo a los deseos pecaminosos de la antigua naturaleza. Entonces, este culto racional es la continua muerte del yo, para que se incremente el él en nosotros. Y asimismo Pablo lo expresa en este versículo 1 y 2 de la carta de Romanos, en el capítulo 12. Entonces, ese proceso de formación es necesario para que la finalidad de Dios se concrete en nosotros, para que lleguemos a ser conformes a la imagen del Hijo, para que seamos hijos como el Hijo. Y por eso Dios trabaja con la renovación de nuestras mentes, para que podamos desarrollar la mente de Cristo y lograr que se conforme la imagen de Cristo en nosotros, tal como nos lo dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, y para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Notemos bien que la intención de esta renovación es para que la imagen de Dios sea conformada en nosotros, para que cada día nos parezcamos más a Él, para que abandonemos la imagen del terrenal y podamos vivir, en la imagen del celestial. Amén. Para que podamos ser tal y como Él y participar juntamente con Él en todos sus padecimientos y en toda su vida. También 1 Corintios 2:16 nos dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién la instruirá? Mas vosotros tenemos la mente de Cristo. Usted ve, la intención de Dios es la imagen de Cristo en nosotros y la mente de Cristo en nosotros. Voy a repetir esto porque esto es muy importante. La intención de Dios para con nosotros los hijos de Dios es la imagen de Cristo en nosotros y la mente de Cristo en nosotros. Esto tiene que ver con todo lo que nosotros somos, con todo lo que nosotros hacemos y con todo lo que nosotros pensamos. Amén. Esa imagen se conforma en nosotros en la medida que nuestro carácter va cambiando, pero esto no va a cambiar por un esfuerzo natural. Esto va cambiando a medida que la mente de Cristo se va formando, se va forjando en cada uno de nosotros para pensar de acuerdo al propósito y a los planes de Dios. Amén. Ahora comenzamos a pensar tal como lo hacía el Señor Jesús. Él dice: yo hago lo que mi Padre hace, yo hablo lo que Él me dé a que habla. Él trabaja, yo hasta esta hora trabajo. Usted ve la unidad que existe entre lo que es tener la mente de Dios formada en nosotros. Nosotros no vamos a querer priorizar lo que a nosotros nos parece correcto.
vamos a querer darle siempre prioridad a lo que pertenece a Él, porque entendemos que Él es preeminente, Él es quien recibe toda la gloria, Él es quien recibe el honor, suya es la gloria y el imperio, como dice la Escritura, por los siglos de los siglos, amén. Entonces, la conformación de esta mente de Cristo en nosotros nos lleva a estar en un estado de armonía con Dios y armonizar con su propósito y hacer su voluntad. Y la imagen es la expresión de lo que vamos, de todo lo que somos internamente. En el Evangelio hoy se ha querido crear una imagen superficial, y esa imagen superficial que se crea está forjada en el hombre natural, en la antigua naturaleza. Una imagen de apariencias, una imagen que lo que quiere es impresionar a otro, una imagen que quiere, ¿verdad? Quiere dejar ver lo que nosotros pensamos que es correcto que se vea de nosotros. Pero cuando la imagen de Cristo está en nosotros, usted no tiene que hacer mucho esfuerzo, porque eso es algo natural. Las expresiones de amor, la manifestación de nuestra paz, la armonía, el gozo de nuestra salvación. Todo eso viene a ser algo espontáneo en la vida del Hijo de Dios, que ha sido habitado por su vida y que está siendo conformado ahora, ¿verdad?, a los pensamientos y a la voluntad y el propósito y designios de Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, la gloria de esta revelación nos demanda a que nosotros avancemos de manera consecuente con lo que Dios a nosotros nos ha entregado. En la iglesia, de uno de los graves problemas hoy es que la iglesia de hoy está obrando más o tratando de dejar ver más una realización de algo que realmente obrar dentro de esa revelación que Dios nos ha dado. O sea, queremos demostrarles a otros algo, pero no estamos experimentando y viviendo lo que Él ha hecho en nosotros. Entonces, la iglesia de hoy no carece de revelación, sino de la verdadera realización, que es la manifestación de una mentalidad conformada al gobierno de Dios. Hoy vemos mucha gente religiosa. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Vemos mucha gente religiosa. Vemos mucha gente que asisten a un lugar físico, ¿verdad? A un edificio de cemento, piedra, arena, varilla. Van allí, llevan su Biblia, hacen declaraciones de que son, pero en realidad la realización nuestra como hijos de Dios tiene que ver en base a cómo hemos sido conformados en nuestra mente, que lo que manifestemos es realmente lo que somos, lo que pensamos, lo que creemos, lo que hemos abrazado por medio de la fe. Entonces, el primer concepto es que tiene que haber una rendición diaria en nuestra vida. Gloria al Señor. El segundo, para poder formar esta mentalidad de reino, lo segundo que debe haber es que tiene que haber una renuncia diaria. Jesús decía en Lucas capítulo 9, versículo 23, que si alguno quería venir en pos de mí, decía, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí lo importante es esto que Jesús está hablando cuando dice, niéguese a sí mismo. Porque este negar es el rechazo continuo a la potestad de este siglo presente que se levanta contra el señorío y el gobierno de la verdad de Dios. Ese yo que pertenece a esa naturaleza caída tiene la tendencia de establecer fortalezas en nuestra mente para que seamos conformados a la corriente de este siglo. Pero ese negar que Jesús, ¿verdad?, aquí menciona, el negarse a sí mismo y tomar la cruz de Cristo, amén. Yo no tengo mi propia cruz. La cruz que cargo es la cruz de Cristo. Lo que Él logró allí es lo que yo vivo hoy. Amén, gloria al Señor. En la resurrección Él me empoderó para yo poder vivir todo lo que Él consumó en aquella cruz. Entonces,
ese continuo rechazo a la potestad de este siglo, ¿verdad? Lleva como resultado establecer el gobierno y la verdad de Dios. Amén. Cuando nosotros nos movemos en los principios, en los propósitos y el diseño de Dios, siempre se va a levantar, escuche bien, siempre se levantará un sistema contrario para impedir nuestro avance. Por eso el apóstol Pablo siempre nos incita a no ceñirnos al molde de este siglo. Por eso Pablo decía, no os conforméis a este siglo, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, no vayas con la corriente del siglo, porque la mentalidad del reino apunta siempre a la realización de la voluntad de Dios en relación con la creación de una nueva sociedad, o sea, lo que llamamos, ¿verdad? La nueva creación de Dios, que somos nosotros los hijos de Dios, la iglesia. Pero no es esto no es algo simplemente para, ¿verdad?, internizarlo, sino es algo que para demostrarlo, para que Él llegue a ser el todo y en todos. Amén. Gloria a Dios. Entonces, esta realización que Dios quiere de su voluntad siempre va a ir enlazada a este propósito, a la creación de una nueva sociedad que está caracterizada por la justicia y por la paz de Dios. Entonces, al hablar de la palabra siglo que Pablo aquí menciona, no os conforméis a este siglo, es menester entender este vocablo griego que significa aion. Amén, gloria al Señor, porque y esto lo que habla es de las características de una época determinada. Siglo aquí no se refiere a un periodo de tiempo cronológico de 100 años, ¿verdad? Como siempre nosotros lo definimos, sino a las tendencias del momento. Es todo aquello que el enemigo utiliza para hacer su sistema más atractivo en diferentes épocas. Cada siglo ha traído unas tendencias. Cada siglo presenta distintas cosas. ¿Para qué? Para crear, ¿verdad?, esa atracción hacia hacia cosas que nos apartan de la verdad, de la verdad de Dios. También cuando el apóstol habla del mundo, dice, cuando se habla de mundo, en este contexto es el cosmos, pero no es el universo o el planeta Tierra como nosotros lo pensamos, sino el sistema permanente ideado por el hombre para reemplazar el diseño y el orden de Dios. O sea, hay dos cosas de las cuales nosotros tenemos que cuidar: el mundo y el siglo. ¿Por qué? Porque el siglo nos quiere atraer, ¿verdad?, fuera de la bondad y de la voluntad de Dios, pero el mundo quiere reemplazar el diseño que ya Dios ha establecido. Entonces se nos ordena a que nosotros confrontemos el siglo para cambiar el mundo. Esa es la función de la iglesia. Debemos confrontar el siglo para cambiar el mundo, así como Abraham, por ejemplo, tuvo que enfrentar su mundo bajo un siglo de una cultura sumeria. Moisés tuvo que enfrentar su mundo bajo un siglo de la cultura egipcia. Daniel tuvo que enfrentar su mundo bajo un siglo de la cultura babilónica. Pablo tuvo que enfrentar su mundo bajo un siglo de la cultura greco-romana. Entonces, en el día de hoy, todos nosotros tenemos que enfrentar nuestro mundo bajo un siglo con una cultura que estamos todos visualizando y que muchas veces estamos dando queja de ella, porque esta cultura postmoderna está permeada de filosofía humanista. Eso lo vemos hasta dentro de las mismas iglesias, hasta dentro fluyendo desde los mismos púlpitos. Estamos viendo filosofía humanista, evolucionista, materialista, relativista, ocultista, hedonista, donde ahora las modas, las ideologías, el arte, los comportamientos y demás expresiones están reflejando su forma de pensar, procurando así establecer un fundamento que no comprende el diseño de Dios para nuestra generación. Usted ve que si vamos a hablar de modas y todo ese tipo de cosas en este siglo, vea cómo el mundo hoy en día se está proyectando. Todo hoy es un culto al cuerpo.
usted ve por las redes sociales tratando, y yo no estoy en contra de que la gente haga ejercicio por salud, para mantenerse, ¿verdad? Gloria al Señor. Saludable, el ejercicio es bueno, es recomendable por los doctores, pero hoy en día la gente se ha ido a los extremos. Vemos las cantidades de operaciones que se están haciendo. Vemos hoy en día la dedicación excesiva a tratar de verme mejor que el otro. Y esto ha creado un sentir de competencia aún entre los mismos creyentes. Tengo que decir esto claro, porque muchos se están desalineando de la verdad de Dios, de lo que realmente es preeminente en nosotros. Amén. Entonces tenemos que ver que nosotros no fuimos llamados ni a participar del siglo, ni a seguir la corriente de este mundo, ¿verdad? Santiago nos decía que no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Amén. Entonces, querer participar de esto, gloria al Señor, que el Señor llama, y que el apóstol habla de llamado cosmos, ¿verdad? Que trata de reemplazar el diseño de Dios, representa un peligro para aquellos que caen en este juego. Amén. Gloria a Dios. Por eso es que la iglesia, al hablar del mundo, hasta eso hemos mal dirigido, porque el mundo siempre lo estamos pensando como la gente. Y buscamos la manera de no asociarnos con la gente. Y eso no fue. El evangelio tiene que ser predicado a todos. Amén. Gloria al Señor. El mundo es que nos cuidemos de no traer los diseños del mundo, ¿verdad? Para reemplazar el diseño de Dios. Lamentablemente esto, ¿verdad? Y no quiero sonar radical. Esto es lo que está aconteciendo en muchas y muchas congregaciones hoy en día. Hoy en día los diseños del mundo, gloria al Señor, están reemplazando los diseños que están establecidos por Dios. No porque Dios quiere, sino porque los hombres se han desenfocado de esta verdad. Los hombres ahora están siguiendo la corriente de este siglo. Amén. La corriente de este siglo es todo lo que el enemigo ha presentado para que nosotros nos desviemos del propósito, para que nosotros nos enfoquemos en otras cosas. Mientras que el mundo está tomando ahora auge dentro aún de nuestras mismas congregaciones, reemplazando los diseños divinos de Dios. El tercer punto que quiero presentar y punto final en esta tarde tiene que ver con una renovación diaria. Tiene que haber un rendimiento diario, tiene que haber una renuncia diaria, pero también tiene que haber una renovación diaria en nosotros. Y esto se da cuando los principios que Dios revela se convierten en una forma natural de ser, que se manifiestan en nuestro pensar y en nuestro hacer sin esfuerzo alguno. Como dijo ahorita, esto es algo que fluye naturalmente de ya algo que está residente en nosotros. Entonces esto se hace sin esfuerzo alguno, y esta es la renovación de nuestros pensamientos diariamente para que podamos pensar correctamente de acuerdo al orden de Dios. Entonces la renovación no viene incorporada de manera mecánica. La renovación de nuestra mente o de nuestros pensamientos, como lo presenta también el apóstol Pablo, es parte de una dinámica espiritual que nace de una comunión con el Espíritu y de la profundización con la palabra. Mucha gente hoy, usted va a ver que no hay cambios. Pasan 10, 15, 20, 30 años en el Evangelio y están como si hubieran llegado al Evangelio ayer. No hay nada malo con que usted llegue como un niño, pero el niño se tiene que desarrollar, el niño tiene que tener madurez, el niño tiene que alcanzar la estatura de ese varón maduro o perfecto de la cual el apóstol Pablo habla. Y esto lo hacemos a través de una dinámica espiritual. Número uno, teniendo esa comunión con el Espíritu y profundizando en la palabra, que es algo que a mucha gente no le gusta hoy en día. Hoy cuando me levanté en la mañana,
mientras estaba en el baño pongo algo, estaba escuchando un mensaje en Facebook y luego pues le di hacia el teléfono y de momento salió un comediante que supuestamente es creyente, ¿verdad? Porque hasta ahora tenemos comedia cristiana y todas esas cosas. Y él estaba diciendo, hablando de este asunto, de que la Biblia es el libro que nadie quiere leer. Es el libro más vendido en el mundo, sin embargo es el libro que nadie lee. Y eso por un segundo me cautivó porque me pone a pensar, es el libro más vendido, pero es el libro menos leído. Entonces, utilizamos la Biblia, ¿verdad? Para tratar de demostrar algo, pero no queremos profundizar en las verdades que están contenidas ahí y que por la revelación del Espíritu nos llevan a participar de toda la riqueza que está contenida en el reino de Dios. Entonces, cuando nosotros aprendemos a entender y a partir de estos conceptos, a no depender de estos preconceptos tradicionales ni prejuicios culturales que existen, sino de los principios revelados de Dios, entonces la mentalidad del reino comienza a formarse en nuestros corazones. Porque la renovación de nuestro entendimiento se realiza cuando la iluminación del Espíritu nos enseña la verdad establecida, pero no entendida. Entonces, por eso necesitamos que nuestra mente sea renovada, para poder entender lo que el Espíritu está iluminando a nosotros. Pues, si no se nos corre, y hemos estado hablando mucho de esto, si no se nos corre el velo que nos mantenía en esta zona oscura, y que en Job 37:19 el sabio Eliú reconoce que no sabemos cómo responder porque no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Job 37:19, usted lo puede leer ahí. Porque entonces lo que tenemos que ver es que la renovación nos conduce a la formulación correcta de los principios divinos que nos generan la formación progresiva y crean una transformación integral. Por eso necesitamos la renovación, para que se formulen los conceptos divinos correctamente en nosotros y que estos van a formar la formación progresiva, lo que llamamos la edificación progresiva nuestra, Cristo creciendo en nosotros cada día. Esto realmente es la transformación integral. Si esto no ocurre, nosotros solamente vamos a ser creyentes de información. Podemos venir, escuchar un mensaje, nos sentamos diariamente, ¿verdad? Domingo tras domingo o cualquiera otros días tengamos de reunión, nos sentamos y solamente lo que estamos recibiendo es información. Pero cuando estamos siendo renovados en el espíritu de nuestra mente, entonces los principios de la verdad de Dios, todo lo que está contenido en su propósito, viene ahora a tomar una formación progresiva en nosotros, cambiando todo lo que somos. Amén. Lo importante aquí es que la renovación de nuestra mente cambia lo que somos para que seamos como Él es. Y como dije, si esto no ocurre, pues simplemente lo que vamos a tener es un sistema de información. Entonces, nuestra estructura mental debe ser libre de la mala improntación en que fuimos formados a través de tres cosas. Nosotros tenemos que ser libres de estas tres cosas que fueron formadas en nosotros. Primero, los paradigmas verbales, que son las declaraciones negativas que nosotros oímos a través del tiempo, o las cosas aquellas que se nos dijeron incorrectamente. Todos nosotros venimos de un sistema de paradigmas verbales, aún dentro de la misma religión, cosas que se nos han venido diciendo que en realidad no son una verdad presente en Cristo. Pero también hubieron paradigmas visuales, o sea, que los modelos incorrectos que vimos, amén, que se estuvieron viendo, pero que realmente no eran los modelos divinos de Dios. Pero también hay paradigmas vivenciales, que son las experiencias frustrantes y traumáticas que muchos de nosotros sufrimos a través del tiempo. Entonces, en otras palabras, mis amados hermanos, la mente que se construye
en las cosas del pasado, en la naturaleza caída, en la naturaleza adámica, debe ser destruida con todos sus argumentos y rudimentos, porque si no, nunca podremos ver la manifestación real del reino de Dios en nosotros. ¿Ven? Entonces, si no se destruyen esos argumentos, si no se destruyen esos rudimentos para que sea reconstruida en el presente y afecte nuestro futuro bajo el fundamento de la verdad revelada por Dios, estaremos perdiendo la belleza y la riqueza de la obra consumada de Cristo en la cruz. Y por eso termino con esto diciendo, el apóstol Pablo decía que es necesario derribar los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. ¿Qué hemos dicho en esta tarde? La mentalidad de Cristo se va a formar en la medida que nos rendimos, en la medida que rechazamos las viejas tendencias y en la medida en que estamos siendo renovados. Esto nos va a ayudar a disfrutar del gran tesoro que Dios ha puesto, como decía el apóstol Pablo, en vasijas de barro. Hay un tesoro dentro de nosotros, pero es como Eclesiastés dice también, que hay eternidad en el corazón de los hombres, pero muchos no llegan a conocerla. No podremos conocer lo real de Dios y lo que Dios ha establecido hasta que nuestros pensamientos no sean renovados. Muchos de nosotros tenemos que hacer un análisis, y espero que los que estamos en esta comunidad ya estemos sobre eso, pero mucha gente tiene que hacer un análisis de qué es lo que está formando su estructura mental, cuáles son los paradigmas que han tomado lugar que los alejan de la verdad de Dios. Son paradigmas visuales, son paradigmas vivenciales, son paradigmas, gloria al Señor, verbales. ¿Qué es lo que ha formado tu manera de pensar que no te deja disfrutar el reino de Dios y su justicia? Mientras tanto, nuestra mente está siendo construida en la verdad de Dios en la medida que la mente de Cristo está siendo formado en nuestros corazones. Y esto, ¿verdad? Es importante entenderlo porque por eso es que edificamos. Edificamos para que nuestra mentalidad cambie. Edificamos para que podamos ser renovados en el espíritu de nuestra mente. Edificamos para que haya renovación de nuestros pensamientos y podamos ahora operar en la imagen y en la mente de Cristo. Así que esta ha sido la palabra para el día de hoy. Mentalidad de reino. Amén. Examine qué paradigmas están dándole formación a su mentalidad, que no le permite. Mire, hay paradigmas que la religión ha creado, que hoy en día cuando se abran estas verdades, muchos hasta nos llaman herejes, aunque las tengan presentes y visualmente delante de ellos en la Biblia. ¿Por qué? Porque hemos sido formados por paradigmas que de lo que se ha dicho, de lo que se ha visto y de lo que se ha vivido. Eso es lo que ha formado nuestro carácter y nuestra manera de ser. Pero hoy Dios nos pide, ¿verdad?, que entendamos que nuestro espíritu fue recreado y nuestra mente está siendo renovada cada día por medio de lo que Él hizo a través de Cristo Jesús. Oremos al Señor en esta preciosa tarde. Padre, te damos gracias por tu palabra, la cual hemos disfrutado, la cual hemos saboreado, Dios mío, en este día. Entendemos que el secreto de poder entender todo lo que estaba contenido en el misterio que fue revelado es renovándonos en el espíritu de nuestra mente. Es entendiendo, Señor, la verdad que está contenida en ti. Yo te doy gracias, Señor, porque por la obra de Cristo y por el Espíritu de Cristo en nosotros, que a través de la edificación diaria, Señor, se está manifestando, todos estos paradigmas están siendo rotos para que nosotros ahora podamos vivir en la verdad presente, en lo que realmente tiene sustancia
y en lo que realmente produce vida en nosotros los hijos. Te damos gracias, Señor, porque estamos por medio de tu Espíritu formando la mentalidad de reino en nosotros. Ayúdanos a pensar, Señor, ayúdanos a tener que cada día se desarrolle esa mentalidad gubernamental en nosotros para que entendamos nuestra posición como iglesia en este mundo y en medio de este siglo. Yo te doy gracias, Señor, por los méritos de Cristo y por su Espíritu residente en nosotros. Amén y amén. Yo espero que en este día, mis amados hermanos, ustedes hayan sido bendecidos. Y no se preocupe, lo que nos vamos entendiendo progresivamente lo vamos a ir desarrollando para que podamos, gloria al Señor, ¿verdad? Tener un crecimiento integral. Amén. Lo importante de esto es entender que esa mentalidad de reino no se va a formar si no hay una renuncia diaria, si no hay una rendición diaria, gloria al Señor, si no hay, gloria a Dios, una renovación diaria en nosotros. Esa es la obra progresiva de Dios en nuestros corazones cada día. Gloria al Señor, que está llevando nuestro entendimiento a pensar de acuerdo a los diseños espirituales. Amén. Por eso es que el hombre espiritual puede discernir todo lo que proviene de Dios, porque tiene una mente renovada. El natural no lo puede hacer. Amén. Así que esperamos que esto les haya bendecido y será pues hasta la próxima. El día martes nuevamente no tendremos oración y discipulado virtual, porque todavía esta semana, acuérdense que les dije, hay 3 semanas que estoy ¿verdad? Asignado a cumplir con una tarea en mi trabajo, y pues se me imposibilita estar en la reunión virtual. Pero el día jueves seguimos con la escuela Edén. Amén. Estas instrucciones están poderosas. Este jueves pasado tuvimos una clase magistral. Amén. Así que yo espero que usted se una a nosotros para que también participe de todas estas grandezas y riquezas que en Cristo Jesús hemos recibido. Y el día domingo pues volvemos nuevamente en el mismo horario usual a estar, ¿verdad?, con nuestra impartición dominical. Así que bendecidos sean todos en este día. Damos gracias al Señor porque usted pudo hacer acto de presencia, y esperamos que usted comparta esto con aquellos que también, ¿verdad?, usted ama y que necesitan escuchar la verdad de Dios. Recuerda lo que dijo el apóstol Pablo: dar por gracia lo que por gracia hemos recibido.